Saludos, mi nombre es Dana Serrano Palacios. Hoy voy a presentarles el trabajo práctico experimental sobre la sociología de la educación. El objetivo de este análisis no es simplemente cumplir con una revisión bibliográfica, sino más bien diseccionar la dimensión social y política del sistema educativo ecuatoriano. Vamos a explorar cómo los fundamentos teóricos nos permiten entender la educación como un motor de transformación social, abordado siempre desde una ética de responsabilidad profesional. Para esto lo tenemos dividido en primero la introducción, el campo de la sociología en la educación, luego tenemos la relación que hay entre la educación y la sociología, de ahí los enfoques teóricos principales para estudiar esto de aquí, luego su aplicación en el contexto ecuatoriano, lo cual es súper importante, la ética y el compromiso de transformación que uno adquiere, y por último las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, para empezar esto de aquí, quisiera decir que he concluido que esta cita de Bourdieu resume el corazón va a resumir el corazón de nuestro debate. Cuando él dice que la escuela ignora las diferencias culturales, nos está advirtiendo que tratar por igual a quienes no son socialmente desiguales es en sí mismo una forma de exclusión. Para nosotros en Ecuador, esto significa que evaluar con el mismo estándar a un niño de una zona remota de la Amazonía ecuatoriana y a uno de una zona urbana de Quito, sin considerar sus contextos, es ignorar la dimensión social de nuestra labor. ¿Ok? Entonces, para iniciar, iniciamos definiendo la sociología de la educación como tal. A menudo se confunde con la pedagogía, pero su enfoque es totalmente distinto. La sociología estudia a la institución educativa como un órgano vivo de la sociedad. En Ecuador esto es crucial. No podemos entender que nuestras leyes o el currículo nacional sin comprender las tensiones de clase, etnia y geografía que nos definen. Como detalle en la ventana interactiva de esta sección, el docente que ignora la sociología corre el riesgo de ver el fracaso escolar como un problema puramente individual, cuando muchas veces es un síntoma de fallos estructurales del sistema. Ahora, para, para poder entender esto mucho mejor, a la educación como un fenómeno social, tenemos que ver que está dividido más o menos en cuatro fases, ¿no? En cuatro sentidos. Primero es el Estado, el cual tiene las leyes como la LOEI, las cuales regulan el sistema. La LOEI es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De ahí tenemos a la cultura y la sociedad, la cual es la que se encarga de transmitir los valores y las tradiciones. Luego tenemos la economía, que es la formación de mano de obra y de la movilidad social. Luego tenemos al individuo, el cual es el encargado de la socialización y la construcción de la identidad del Estado. Ahora, vamos a analizar un poco los enfoques teóricos, ¿no? Por otro lado, la teoría de la reproducción de Bourdieu nos ofrece una mirada mucho más crítica, ¿ok? Y necesaria. Este enfoque sostiene que la escuela, lejos de ser un campo neutral, tiende a premiar a quienes ya traen la capital cultural, se podría decir, entre comillas, desde casa. En la realidad ecuatoriana, esto es evidente cuando comparamos el acceso a recursos entre la educación urbana de élite y la educación rural. Aquí la educación puede actuar como un filtro que legitima las desigualdades preexistentes, dándoles un barniz de meritocracia que debemos cuestionar éticamente, obviamente. Ahora, vamos a hablar sobre cómo esto se refleja en la realidad ecuatoriana. El funcionalismo se ve en las políticas de estandarización y evaluación nacional. Sin embargo, la teoría de la resistencia se manifiesta en movimientos pedagógicos que definen la interculturalidad. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. El funcionalismo se ve en las prácticas pedagógicas y la teoría de la resistencia se manifiesta en los movimientos pedagógicos. La educación en Ecuador está en una transición. Estamos intentando pasar de un modelo que simplemente reproduce trabajadores a uno que forme ciudadanos críticos, dándoles experiencias de aprendizaje, capaces de ejercer su derecho a la transformación social, dándoles
herramientas para que ellos sean unos indagadores constantes, capaces de ejercer su derecho a la transformación social bajo el concepto del summa causa. Por casi terminar, quisiera decir que la ética y responsabilidad depende mucho del conocimiento sociológico, o sea, entender las causas de esta desigualdad. La ética profesional, o sea, reconocer la diversidad y dignidad del estudiante. Y como tercero, la transformación social, la cual solamente depende de nosotros como docentes, ya que nosotros somos los líderes que transformamos a los niños. Finalmente, la sociología nos deja una lección de responsabilidad. La transformación social no es un eslogan, es un compromiso ético. Comprender estos enfoques nos obliga a ser docentes reflexivos, que no solo dictan una materia, sino que luchan por la equidad dentro y fuera del aula. La educación es política, quiera que no, es política, y nuestra responsabilidad es que sea una política de liberación y no de exclusión. Agradezco su atención y quisiera decir que los fundamentos bibliográficos de este trabajo, incluyendo a Castillo y Freire, se encuentran detallados en el trabajo que está en PDF. Muchas gracias.